que el diálogo no debe ser de mentirita. No. Y que como en todo diálogo o negociación, tú sabes que se van a exponer cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Tienes que negociar, y que hay cosas que vas a tener que aceptar que no te gustan, vas a tener que ceder en algunas cosas, pero vas a ganar en otras. Pero te están amenazando de muerte. ¿Qué más vas a esperar? ¿Vas a esperar que te la apliquen? No esperas a que te la apliquen. Caballero, el pueblo de Cuba no puede esperar a que se la apliquen a la primera persona como escarmiento. No esperen. Las amenazas están ya. ¿Qué más vas a seguir esperando? ¿Hasta dónde les vamos a permitir llegar? Pero el pueblo es la mayoría. Ellos no pueden encontrar un pueblo en las calles que ha decidido salir a las calles y no regresar a la casa hasta que se vayan. Que cojan sus aviones, el que pueda coger sus aviones y se vayan. No importa que sea un pueblo desarmado y que ellos estén armados. Ya esto se ha demostrado y se ha probado en otros contextos del mundo, como mencionaba yo en Rumanía. Cuando los militares se dan cuenta que ese pueblo desenfrenado no hay quien lo aplaque, los militares se pasan para el pueblo. Y ellos tienen que huir. Y esa es la solución. Se acaba abril, empieza mayo y hay una pregunta aquí. ¿Tendrá la dictadura para este 1 de mayo poder de convocatoria? Ellos están temblando en este momento con cualquier concentración masiva. Y ellos saben bien la historia. Conocen la historia de Rumanía, de su antiguo amigo Ceausescu, que estuvo allá en La Habana y que le pusieron medallas y condecoraciones y todo eso. Y saben que a Ceausescu se le acabó la vida, no ya solo el sistema, sino la vida, en una concentración convocada por él, donde la multitud empezó a gritar abajo Ceausescu. Es que el pueblo cubano, en mayoría, por no decirte pleno, no cree en ese sistema. Y si en algún momento vemos actitudes hipócritas en algunos factores o personas de nuestro pueblo, son solo eso, posiciones hipócritas. Pero nadie se lo cree. Ni los propios gobernantes, déjame decirte, ni ellos se lo creen. Porque fíjate, no es que ni siquiera que haya más oposición o que la oposición esté más fuerte. No. Independientemente de la oposición. No, ellos son delincuentes, son criminales y saben que si en el llegado momento tienen que masacrar para permanecer donde están, lo van a hacer y están dispuestos a hacerlo. Y por estar dispuestos a hacerlo es que están ahí. Mi llamado hoy para mi pueblo cubano es, si usted no se siente con pantalones o con saya de ese día virarle el 1 de mayo al revés a la dictadura, quédese en la casa. No salga, no coopere con la dictadura. ¿Cuál es la única justificación para salir y tomarle la palabra a la convocatoria que ellos han hecho el 1 de mayo? Virarle al revés el 1 de mayo a la dictadura. Ojalá. Por ponerte una fecha, el 20 de marzo del 2016, el día que aterrizó Obama en La Habana, yo salí a la calle cuando me habían prohibido no salir. Y yo salí en un acto de desobediencia. Y a mí me frustró que yo fui el único. Cuando yo vi el 11 de julio que la gente salió masivamente en más de 40 ciudades de Cuba, empezando por San Antonio de los Baños y rebotando allá la primera ciudad fue San Antonio y la segunda fue Palmasoriano. O sea, rebotó en Palmasoriano y de ahí se llenó Cuba. Y de ahí las protestas no han parado. Porque el tejido cubano, ¿no? Y la postura y la conducta, el entendimiento de oposición hacia el régimen castrista ha seguido creciendo y se ha ido estructurando de una manera incluso más inteligente, haciendo uso del internet, y a pesar de todo lo que se ha vivido en los últimos 20 años, a día de hoy existe más oposición, a día de hoy existe más exilio y existen más personas luchando en contra de la dictadura castrista. Así que ellos lo están apostando todo a la única opción que les conviene y se fijan en los ejemplos de Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, con quien acaba de reunirse en este momento Díaz-Canel, ¿verdad? Que son en alguna medida los laboratorios donde ellos ensayaron su futuro. Pero acabaron de llegar a los Estados Unidos las dos sobrinas de Marrero. Entonces, ni ellos se lo creen, mi hermano. Y si Marrero pudiera ahora mismo coger un avión, lo cogería y se iría, te lo aseguro. Pero no le es tan fácil, está muy vigilado. Sino que también se sienten más a salvo acá también, que allá. Por supuesto, pero igual, o sea, desde acá pues pueden adquirir todo lo que necesitan para sus negocios. Y si no, pregúntaselo a la familia de Gil. Y el dicho de que cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Claro. Y en un sistema como ese, nadie tiene la barba en remojo todo el tiempo. La barba siempre está en peligro de arder, ¿entiendes? Sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estos cubanos en Washington, D.C. y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida. Esto es un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos los presos políticos y el derrocamiento y enjuiciamiento del narco Partido Comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y en X o Twitter. Nos puedes encontrar como @CW Washington DC. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Observando el panorama, como siempre. Abril que viene mayo. Está bueno eso. Abril que viene mayo. Sí, Bueno, sí. abril que viene mayo. Empezó este podcast. Abril que viene mayo. Seco y concreto. Sí. Este es el último podcast de abril y mayo está aquí ya. Y mayo está aquí. O sea, usted sigue en pie con su predicción acerca del 12 de mayo, Mario. Mi única preocupación, Reiniel, es que no llegue al 12 de mayo. Es lo que he venido diciendo desde el día que lo dije. O sea, que puede ser perfectamente el 2 de mayo. El 4 de mayo. Yo sinceramente creo que con todas las cosas que han pasado, como está la situación, incluso la incertidumbre de cómo está la situación realmente dentro de la cúpula castrista y dentro de las arcas y de todo lo que sostenga de alguna manera al narco Partido Comunista ahora mismo en Cuba, pues todo eso se está, digamos, tambaleando. No sé si sea lo más apropiado, ¿no? La realidad es que puede ser un chiste, puede ser algo simple o puede ser la debacle para la dictadura comunista, los tiempos que se están viviendo, el contexto geopolítico internacional, la situación en Cuba, no solo para el cubano, sino a nivel de cómo, a pesar de toda la represión, de todos los escarmientos, el tejido cubano, ¿no? Y la postura y la conducta, el entendimiento de oposición hacia el régimen castrista ha seguido creciendo. Y se ha ido estructurando de una manera incluso más inteligente, haciendo uso del internet, haciendo uso de todo el apoyo que se puede recibir a día de hoy dentro de la isla, que quizás en los años cuando ustedes empezaron a hacer oposición eso no existía, ¿no? O sea, a pesar de todo... Eran los inicios. Exacto, no han podido opacar el sentir de libertad de los cubanos. Mucha gente puede pensar que, por ejemplo, cuando los sucesos de la Primavera Negra, que se apresaron a tanta gente, que estuvieron tantos años presos incluso, eso había sido un escarmiento, que el proyecto Varela no sirvió de nada, que la patria es de todo no sirvió de nada, que todo lo que se fue haciendo y fue acto seguido recibiendo escarmiento por parte de la dictadura castrista simplemente era otro papalote, una chiringa que se quedaba en el aire. Y la verdad es que fueron cimientos, fueron semillas, fueron momentos donde la dignidad humana despertó, donde se revivieron o despertaron células dormidas dentro de la sociedad civil cubana que entendió que había que luchar contra la dictadura castrista. Y a pesar de todo lo que se ha vivido en los últimos 20 años, a día de hoy existe más oposición, a día de hoy existe más exilio, existen más personas luchando en contra de la dictadura castrista. Así que yo creo que al final estamos ganando, ¿no? O sea, la dictadura no ha podido con el pueblo y el pueblo va a derrocar la dictadura. Sí. Yo creo que ahí en esto último que has dicho, Reniel, lo enfatizo. Porque fíjate, no es que ni siquiera que haya más oposición o que la oposición esté más fuerte. No. Independientemente de la oposición. Y yo estoy de acuerdo contigo que cada uno de esos capítulos, La patria es de todo, el proyecto Varela, la Primavera Negra, la liberación de los presos en el 2010, todo eso obviamente han sido capítulos que han acelerado todo. Pero independientemente de eso, yo creo que lo más importante, e independientemente de la oposición y de su estado, es que el pueblo cubano, en mayoría, por no decirte pleno, no cree en ese sistema. Y si en algún momento vemos actitudes hipócritas en algunos factores o personas de nuestro pueblo, son solo eso, posiciones hipócritas, pero nadie se lo cree, ni los propios gobernantes, déjame decirte, ni ellos se lo creen. Y la prueba es que
fíjate, quizás no pensábamos hablar de esto, pero acabaron de llegar a los Estados Unidos las 2 sobrinas de Marrero. Entonces, ni ellos se lo creen, mi hermano. Y si Marrero pudiera ahora mismo coger un avión, lo cogería y se iría, te lo aseguro. Pero no le es tan fácil, está muy vigilado. Bueno, claro, pero los familiares de los mandamases vienen para acá porque, por supuesto, aquí es donde mejor pueden desarrollar sus negocios y toda su vida de lucro, ¿no? Así que eso obviamente... Pero no solo eso, sino que también se sienten más a salvo acá bueno, también, que allá. por supuesto, pero igual, o sea, desde acá pues pueden adquirir todo lo que necesitan para sus negocios. Y si no, pregúntaselo a la familia de Gil. Y el dicho de que cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Claro. Y en un sistema como ese, nadie tiene la barba en remojo todo el tiempo. La barba siempre está en peligro de arder, ¿entiendes? Sí. Entonces es obvio, ¿no? Pero también no es menos cierto que en medio de la situación que se está viviendo, ellos son los únicos que están viviendo la dulce vida, que la están viviendo plenamente. Bueno, y salir de ahí, pues de cierta manera también es seguir lucrando. Hasta ¿no? eso en este momento, llegando a mayo, porque ya se acaba abril y viene mayo, yo lo cuestionaría ya. Eso de que están viviendo la dulce vida, lo cuestionaría. Tú y yo y Reinier posiblemente estemos durmiendo a pierna suelta en la noche con nuestra... pero esa gente no. Puede vivir convencido de que no ahora. Siempre hemos dormido con las piernas más sueltas que ellos, ¿entiendes? Pero eso de dulce vida, lo dudo. No, mi Díaz Canel está durmiendo, está tomando medicamentos, Gil está menos todavía, Marrero menos todavía, Raúl Castro, los hijos de Fidel fajados con los de Raúl, en fin. Yo sí creo que, o sea, ellos sí están preocupados. Ellos están viendo de qué manera transicionan a donde sea que vayan a ir, sea quien sea el intermediario, pero una cosa es que ellos estén buscando cuál va a ser la próxima jugada de la dictadura para, vamos a decir, para los próximos 20 años. Y otra cosa es que estén viviendo con ese temor a veces que usted los expone, Mario. Yo sí creo que ellos sí viven, sí son las pocas personas que dentro de Cuba viven la dulce vida. En sus cuerpos se los ve. Porque además hay un dicho que dice las personas malas son las que mejores duermen. Entonces, esa gente no están ahí por equivocación, están ahí bajo el precio que sea necesario, ¿no? Ellos son delincuentes, son criminales y saben que si en el llegado momento tienen que masacrar para permanecer donde están, lo van a hacer y están dispuestos a hacerlo. Y por estar dispuestos a hacerlo es que están ahí. Sí. Ahora bien, hay una realidad. El cambio se acerca y como dice Mario, se acaba abril, empieza mayo y hay una pregunta aquí. ¿Tendrá la dictadura para este 1 de mayo poder de convocatoria? O sea, habrán cubanos. O sea, sabemos que vamos a decir, no sé. Te felicito por la pregunta. Sí, vamos a suponer. ¿Cuánto puede haber de militares, de policía, Ministerio del Interior y la madre que los parió? Todo lo que tenga que ver con organizaciones castristas. Ya sea, ya le digo, ya sea de las Fuerzas Armadas hasta, no sé, CDR, FEU, UJC, lo que sea. ¿Cuántos pueden haber? Sí. ¿Llegarán al 1.000.000 de cubanos? No pueden llegar al 1.000.000 de cubanos. Yo no creo que lleguen al 1.000.000 de cubanos. No, y si eso tú lo disipas entre todas las provincias del país, esa gente, ¿verdad?, para hacer un desfile necesitan de la complicidad del pueblo. Sea parte del pueblo o no, pero necesitan. Yo creo que es momento de que el pueblo de Cuba, como se dice en buen cubano o en el más coloquial cubano actual, tienen que darse un respetón. Fíjate. Los cubanos dentro de Cuba tienen que darse un respetón. Reinier. Cubano que se respete ahora mismo, no puede ir un 1 de mayo. No puede ir a nada. Ni el 1, ni el 31, ni el 2. No puede participar en ninguna actividad castrista, ni en ninguna actividad que le esté lavando la cara al régimen o que dé eso mismo, un lavado de cara simulando que todo está bien en la isla. Cualquier actividad. Ahora, el 1 de mayo todo el mundo sabe. Es importante del año donde ellos salgan a desfilar al pueblo demostrando, ¿no?, la conformidad y el apoyo que tiene el pueblo con el sistema comunista. Enseñando los carneros. Enseñando al pueblo desfilando conforme de ser comunista y conforme con sus dirigentes y con toda la estupidez. Ellos siempre especularon de eso. Ahora, si el pueblo no les da ese respaldo, mira, eso sería un mensaje
pero muy claro de la debilidad en la que se encuentra el régimen, de la desaprobación que existe del pueblo de Cuba y que estamos en tiempos de cambio. ¿Y tú sabes quién es el que más se va a alegrar ahora mismo con que el pueblo no vaya al desfile? El propio Díaz-Canel y Raúl Castro. Porque debería... No, pero Mario, te ¿cómo voy a usted va a explicar decir por qué. Te voy a explicar por qué. Pero ¿cómo usted se me va a bajar con eso? Después lo que acabo de decir, ¿cómo usted te se va a voy a bajar con eso? explicar por qué. Eso es un Porque mensaje. ellos están temblando en este momento con cualquier concentración masiva. Y ellos saben bien la historia. Conocen la historia de Rumanía, de su antiguo amigo Ceausescu, que estuvo allá en La Habana, y que le pusieron medallas y condecoraciones y todo eso. Y saben que a Ceausescu se le acabó la vida. Se le acabó la vida, no ya solo el sistema, sino la vida, en una concentración convocada por él, donde la multitud empezó a gritar abajo Ceausescu. Entonces, esa gente está en una situación en este momento que no confían ni en sus propias concentraciones. Así que nerviosos deberían ponerse si la gente le da por ir al desfile. No estoy dándole ninguna idea a nadie, pero una concentración tan llena de militares, que ellos tengan tanto que usted cree que bueno, se les pueda salir de las manos. En Rumanía estaba así. En Rumanía estaba lleno de militares. Y los militares fueron los que dijeron, mira, mi hermano, se acabó esto. Se acabó esto. Bueno. Pero sería un escenario, sería sí. una situación... Fíjate que te voy a decir algo, Reniel. Mi mayor preocupación para que la cosa no llegue hasta el 12 de mayo pasa por el 1 de mayo. Pasa por el 1 de mayo. Pero yo no quiero saber por qué te estás preocupado. Porque siempre dice mi mayor No, preocupación. porque la gente me ha tomado al pie de la letra que es 12 de mayo. Y yo siempre dije, eso no llega al 12 de mayo. Pero lo cual no significa que puede ser hoy o que puede ser mañana. Bueno, Yo el lo que di caso fecha es límite que 12 de yo... mayo. Pero al pasar el 12 de mayo por el 1 de mayo, pienso que las posibilidades de que eso llegue al 12 de mayo disminuyen en cantidad. Para ser franca, yo no me había fijado ni percatado de si el régimen había hecho una convocatoria y ahora veo que sí, que están siendo convocados los cubanos a pues, desfilar el 1 de mayo. Pues ya saben. En un país donde no hay no hay gasolina. Reniel, para transportar una urgencia. Sí, para transportar un enfermo urgente, ni a un Fíjate, muerto cuando se muere, para no, para el equilibrar. cementerio. Entonces no sé. Para equilibrar las convocatorias, me voy por la opción A, la tuya. Si usted no se siente con valor de gritarle la verdad a Díaz-Canel, aprovechando que hay alguna cámara o algo, quédese en casa y no salga. Pero si usted cree que usted le va a virar al revés la fiesta a Díaz-Canel, vaya y grite, como gritaron en Rumanía, abajo Ceausescu. Y quién sabe si este 1 de mayo nos arrebate el 12 de mayo. Ahora, si usted no se siente con valor, si usted cree que no, quédese en la casa y no vaya, no coopere. No coopere con la dictadura. ¿Cuál es la única opción para que usted vaya? Que usted le vaya con el propósito firme de que le voy a virar al revés el 1 de mayo a la dictadura. Aunque yo sea el único que grite, fíjense que no se pongan de acuerdo. Ustedes saben que la dictadura está tratando de constatar y ver quién dice algo, quién hace algo, quién sube algo. No diga nada. No diga nada. Si usted se lo propone, vaya. Y usted diga, yo voy a ser el que primero gritó. Porque hubo uno primero que gritó en Rumanía. Nadie estaba puesto de acuerdo. Porque además era un sistema de KGB, era un sistema de Stasi, era campo socialista. Nadie le decía nada a nadie confiaba en nadie. Y uno gritó. Y los gritos empezaron por uno. Y de repente todo el mundo empezó a apoyar a ese que gritaba. ¿Y quién fue el que determinó la situación, Reniel? Los militares. Los militares. Por eso mi llamado hoy para mi pueblo cubano es, si usted no se siente con pantalones o con saya, de ese día virarle el 1 de mayo al revés a la dictadura, quédese en la casa. No salga. No coopere con la dictadura. ¿Cuál es la única justificación para salir y tomarle la palabra a la convocatoria que ellos han hecho el 1 de mayo? Virarle al revés el 1 de mayo a la dictadura. Ojalá. Así que no hay esas son las únicas dos opciones. O sea, yo eso lo veo, eso sería genial, ¿no? La verdad sería un momento muy idóneo para que el pueblo saliera a las calles. Pero, a ver, basados en el precedente, eso mismo a lo que usted está haciendo un llamado acá, no tenemos un buen precedente con respecto a eso. Sabemos, está el caso de como Daniel Llorente, que el hombre de la bandera. es lo que es conocido como el hombre de la bandera, que fue no recuerdo si fue un 1 de mayo o un desfile, fue un 1 de mayo. Él salió
con la bandera cubana corriendo ante... No, con ante- la bandera americana. con la bandera americana, perdón. Antes que saliera la primera avanzada del desfile, salió corriendo ante toda esa gente y hizo su manifestación y nadie lo apoyó. Es cierto que eran otros tiempos, es una realidad. Claro. Pero la verdad es que el precedente que tenemos no es como el más Reniel, alentador, ¿no? Reniel, O sea, deja un poco... yo- esas ganas quizás de Mira, hacerlo la gente y emularse sola, la gente Sí. siente miedo de Yo- no sentir yo, la por ejemplo, Ojalá. Por ejemplo, yo, por ponerte una fecha, el 20 de marzo del 2016, el día que aterrizó Obama en La Habana, yo salí a la calle cuando me habían prohibido no salir. Y yo salí en un acto de desobediencia. Y a mí me frustró que yo fui el único. Pero últimamente estoy lleno de ímpetu, de alegría y de mucha esperanza por una razón. En aquel momento me sentí solo. Pero tú no fuiste el único. No, Porque yo salí a la calle y salió también tu hija Rachel al lado Claro, nuestro, ¿no? claro, O sea, ok, está bien. igual no fuiste el único. está bien. Ok, es buena la rectificación. No, claro. Pero Nunca somos los únicos, aunque Sí. creamos ser los únicos. no, pero no, Eso es importante. lo interesante es que mientras yo salía en Taboyabón, un pueblito, Exacto, allá en otra gente por otro lado. estaba en La Habana saliendo varios amigos. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? Mi amigo, que ahora se me fue su nombre, pero que perdió un ojo porque lo golpearon y todo, que aprovechó la cobertura de la prensa extranjera y lanzó volantes. Me voy a cortar antes de que se acabe el podcast de su nombre. O sea que sí, pero éramos uno aquí, otro allá, Sí, otro por allá. eso sí es verdad. Eso se acabó, ya no es uno aquí, no es otro allá. Pero fíjate, lo El- interesante es que nunca ha sido uno. Sí. O sea, siempre han sido uno aquí, uno allá, pero siempre ha sido más de uno. Claro. Y eso es muy importante recalcarlo, Pero, ¿no? Reiniel, cuando yo vi el 11 de julio que la gente salió masivamente en más de 40 ciudades de Cuba, empezando por San Antonio de los Baños y rebotando allá la primera ciudad fue San Antonio y la segunda fue Palma Soriano. O sea, rebotó en Palma Soriano y de ahí se llenó Cuba. Y de ahí las protestas no han parado porque aunque es cierto que fueron masivas aquel 11 de julio y después el día 12 todavía, y ahora en marzo 18 volvieron. 17 empezaron. 17 empezaron. Un domingo igual que el día 11. Domingo. Y bueno, 18 Exacto. siguieron las protestas, incluso Exacto. 19 en algunos lugares sí. todavía existían, Sí. estaban caldeados los ánimos Entonces, en algunas, yo en digo algunas que localidades. es el mismo panorama. En aquellos tiempos fue un Llorente. Como en aquel tiempo fue un Leonar, pero ya ahora los Leonares y los Llorentes se han multiplicado por toda Cuba. Sí, yo lo que me refiero es que, como quiera que sea, el 11 de julio, ¿no? Que es lo Sí. más trascendental, lo más orgánico y además multitudinario que ha sucedido en Cuba a nivel de protestas sociales y políticas, tenía un factor que por supuesto fue determinante para que fuera tan masivo, que fue que cogió la dictadura con los calzones abajo, los cogió desprevistos. Ellos no se lo esperaban y necesitaron un tiempo para poder reorganizarse y poder emprender un plan de enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Contra el pueblo cubano. Ellos están sobre alerta ahora mismo. Están como gatos engrifados. Ellos están siendo muy cuidadosos y con cada movimiento, sobre todo donde pueda haber masas implicadas, o sea, donde pueda haber multitudes, ellos están siendo muy cuidadosos. El ejemplo fue Las procesiones. las procesiones hace poco. A la Iglesia Católica. Se estuvo hablando No, de y eso en el ahora podcast. mismo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio, pues ya está amenazando al pueblo de Cuba con la pena de muerte. Y eso es un punto importante porque ni siquiera es que ahora mismo este señor esté amenazando al pueblo de Cuba con la pena de muerte para quien, según ellos, pase un límite, ¿no? En cuestión de manifestaciones y tal. En verdad, eso es una postura, vamos a decir, un poco vieja. O sea, eso es de cuando las protestas y tal, un poco más para acá, pero bueno, de cuando las protestas el 11 de julio y simplemente se está... Lo han recordado ahora. Exacto. Lo han recordado ahora. Están trayendo el tema Sí. de nuevo a la mesa de debate para que se tenga noción o esté en lo que es lo que se comenta de boca en boca. De Pero que, el recordatorio está. Exacto. O sea, la lo acaban de- advertencia. lo Está acaban como de decir. advertencia nuevamente. Recordemos que esto puede suceder. Humbertico Pero no es que estaba- haya salido nuevamente Sí, a decirlo. Humbertico estaba hace 2 noches en la televisión cubana recordando al pueblo de Cuba que estamos amenazados de muerte. Y yo creo que es muy importante que toquemos esto ahora que estamos hablando de las convocatorias para el 1 de mayo. Pueblo de Cuba, ese sistema tiene tanto miedo que los está amenazando a ustedes de muerte.
no se puede seguir dándole cuerda a esa gente. Se acabó y les digo, te quedas en la casa si no te propones virar la revés, la fiesta al dictador. Pero si le vas a virar la fiesta... Pero al menos quédate en la casa, no vayas. Sí, pero si vas para virarle al revés aquello, es sin retroceso. Porque sabes que si retrocedes y te vas para la casa, te van a ir a buscar después. Por lo tanto, es ahora o nunca. Yo creo que es ahora. Pero te están amenazando de muerte. ¿Qué más vas a esperar? ¿Vas a esperar que te la apliquen? No esperas a que te la apliquen. Caballero, el pueblo de Cuba no puede esperar a que se la apliquen a la primera persona como escarmiento. No esperen. Las amenazas están ya. ¿Qué más vas a seguir esperando? ¿Hasta dónde le vamos a permitir llegar? Pero el pueblo es la mayoría. Ellos no pueden encontrar un pueblo en las calles que ha decidido salir a las calles y no regresar a la casa hasta que se vayan. Que cojan sus aviones, el que pueda coger sus aviones y se vayan. No importa que sea un pueblo desarmado y que ellos estén armados. Ya esto se ha demostrado y se ha probado en otros contextos del mundo, como mencionaba yo en Rumanía. Cuando los militares se dan cuenta que ese pueblo desenfrenado no hay quien lo aplaque, los militares se pasan para el pueblo. Y ellos tienen que huir. Y esa es la solución. Porque nosotros como sociedad civil no tenemos capacidad de garantizar que ninguno de los que se queden en el poder no vayan a seguir jugando para el bando de los comunistas. Sí, pero de todas formas, Reniel, esto que tú acabas de decir, bueno, yo también ya tengo mi pasaporte americano, así que ya soy americano, soy cubano. Pero lo que le quiero decir a la gente del pueblo, a la cual les he dicho que si piensan que no van a ir para gritar abajo Díaz-Canel, se queden en la casa mejor. Pero que si, sin ponerse de acuerdo con más nadie, creen que sí van a ser capaces de gritar abajo Díaz-Canel, que salgan. Que no se pongan a esperar ahora porque los Estados Unidos intervengan. ¿Por qué te digo esto? Porque llevamos mucho tiempo esperando, y ya hablamos en el podcast pasado de Girón, que contábamos con los Estados Unidos y los Estados Unidos no apareció. ¿Qué quiero decir con esto? No nos sentemos a esperar, caballero. O lo hacemos ahora o dejamos que el tiempo pase. Es a lo que me refiero. Después estoy de acuerdo contigo. Habrá que ver cómo se hace la transición. De todas formas, tenemos ex militares cubanos que viven aquí mismo en los Estados Unidos, como Rafael del Pino y otros más, que probablemente tienen sus conexiones. Inclusive, no voy a descartar, no me pertenece a mí. No soy militar ni nada, pero he oído decir que sí hay conexiones. No quiero destapar más eso. Pero también entiendo tu proyección, Reniel, muy sensata. Obviamente, las fuerzas que han representado el sistema, a uno le suena mal que el día de mañana alguien... Pero habría que ver qué pasa. A lo mejor alguien te demuestra lo contrario, pero tienen que demostrártelo. Alguien que de repente, desconocido, por supuesto, no alguien conocido, pero que de repente dice, caballero, esto es como el pueblo, y de repente surge como figura. No sé, estoy aquí, estamos especulando. Pero lo que quiero decir es, no sigamos esperando por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos están enredados ahora mismo con lo de Irán, con Israel, con Ucrania, con Taiwán, y Cuba ahí esperando. Bueno, yo he insistido y si tienen buena memoria, recuerdan que siempre he dicho que la única forma que hay para que el pueblo de Cuba pueda lograr la victoria es que la parte militar, la fuerza militar, se pase para el lado del pueblo. No hay otra manera. Como en Rumanía. No hay otra manera. Y si se ponen a analizar todos los casos como el de Rumanía, siempre ha sido así. O sea, el ejército, las fuerzas represivas han dicho hasta aquí llegamos. Sí. Con el poder, hasta aquí llegamos. Sí, hasta ese minuto, Reniel. Y ahora vamos a pasar de parte del pueblo. Entonces, es la única manera. Eso es lo primero. Para que eso suceda, y si también tienen buena memoria, recordarán que lo he dicho varias veces acá, tiene que ser que el pueblo de Cuba realmente ponga la situación tan compleja en el país al punto de que esas fuerzas represivas decidan no acribillar al pueblo de Cuba, que la parte humana que ellos tienen, que tienen que tenerla por alguna parte, porque sería el colmo y serían los únicos en toda la historia hasta este momento de países que han transicionado de una dictadura a la democracia, que no tuvieran parte humana ninguna, fueran los más asesinos, los más criminales, los más... Yo no querría pensar que fuera así, ¿no? Para sencillamente acribillar a ese pueblo. Los chinos demostraron que sí, que no tienen esa parte humana, porque cuando Tiananmen
acribillaron al pueblo. Sí, pasaron y ahí con los está la tanques por historia arriba. y los chinos más nunca se han vuelto a levantar Sí, pero- ni por asomo en la calle. es otro... pero prácticamente China es un continente. el pueblo de Cuba, Cuba es una islita. el pueblo de Cuba, y yo lo he dicho varias veces y lo insisto, es el único detonante, es lo único que puede hacer que ese país se libere. El pueblo de Cuba en las calles, masivamente, sin parar, al punto de que pongan la situación de tal manera compleja que las fuerzas represivas y militares cubanas digan, no, esto no, yo no puedo masacrar a este pueblo porque este es mi pueblo Sí. y yo estoy aquí. Sería el colmo que mis manos realmente destilaran toda la sangre de toda esta gente. ¿no? Esa es la única forma no que yo veo posible. No es que estemos apelando a buenos sentimientos que probablemente no existen, sino a una cuestión lógica y práctica, que nadie es bobo. Y la gente pone las cosas sobre una pesa, ¿no? Y esos militares dicen, espérate un momento, ¿dónde voy a quedar yo? Es el momento ahora mismo de salvar mi vida también, porque esto se va a pique. Y yo no tengo avión para irme. Los que tienen avión son Alejandro Castro y aquel otro, porque ni Marrero tiene avión. Entonces, la gente no es boba. La gente no es boba. Yo estoy seguro que, como en Rumanía, en el momento dado, pero el pueblo tiene que No, demostrarlo. es de lo determinante del pueblo de Cuba. Pero entonces ustedes creen que exista esa posibilidad que dentro del ejército existan Siempre hay jóvenes, posibilidades. existan gente que puedan pasar para el lado del pueblo Sí, y ser parte de esa transición Las y ser posibilidades parte siempre están. del pueblo Sí. cubano rocando el castrismo. Sí. La dictadura ha hecho sus jugadas precisamente temiendo esto. ¿Y qué ha hecho? Ha llevado personas de una provincia a otra. Militares, no ha puesto los militares que viven en esta localidad, ahí en esa localidad. Ha traído los de otro lugar para que no Para conozcan. que no haya empatía. Para que si se arma y dan la orden de disparar, porque Díaz-Canel dio la orden de combate, que tiren. Porque ahí no está tu prima, ni tu hermana, ni tú. Pero al fin y al cabo, yo digo, lo que tienen que pensar los militares es, ok, yo soy de Palma Soriano y estoy ahora en San Agustín, pero esos que están ahí son cubanos. Y estos que me están mandando a matar, tienen un avión preparado para irse. Y después el que se va a quedar aquí y va a ser llevado a los tribunales internacionales voy a ser yo. Pues no. Y piensen con lógica para que ustedes se den cuenta de lo que puede pasar. Hay que pensar con un poquito de lógica para darse cuenta de Sí, eso. ¿Dónde hay otro peligro que sí tenemos que tener en cuenta? En estos días, Díaz-Canel fue a Venezuela, igual que Daniel Ortega. Estos dictadores también tienen sus convenios. Ojo con esto. Sabiendo ya que, dada una situación, probablemente el cubano de Palma Soriano en San Agustín no le va a tirar. Ellos pueden tener la jugada de que van a tener refuerzos de los ejércitos. De hecho, han hecho convenios. Sí. El ejército nicaragüense ha hecho convenio con el gobierno, con el ejército cubano. Y los convenios es que, como ellos saben esto que estamos hablando aquí, lo saben, que los cubanos a la hora de la verdad podemos decir, concho, pero como yo voy a tirarle a este que es cubano, este es cubano también, este puede ser mi primo, este puede ser mi hermano. Pueden tener convenios, los tienen, pero que no son los que estamos leyendo nosotros, sino convenios más profundos, donde en caso de una situación tú vienes a defenderme. Y ahí sí tenemos que estar nosotros bien atentos, porque la fuerza mayor, y ahí yo voy 100% contigo, está en el Comando Sur. Y el Comando Sur, al que Rocha le decía, no, Cuba no representa ningún peligro, el Comando Sur tiene que saber que estos son los aliados de Putin y de todos los demás aquí en Centroamérica. No solo de Putin, de China, de Sí, Irán, y de cuánta cosa se de mueve. cuánto enemigo Sí. tienen los Estados Por Unidos lo en el tanto, mundo. Ellos son la base por lo tanto, y la plataforma más cercana en caso de al una Comando Sur. situación, y tienen motivos para estar preocupados, Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Díaz-Canel en Cuba. Cualquiera de los tres. Porque cualquiera de los tres países en un momento dado puede subir una situación. Nosotros estamos apostando por la nuestra. Pero en cualquiera de los tres puntos se puede desatar. Y ellos se han puesto de acuerdo. No, mira, hay una cosa interesante. Ahora, si se ponen de acuerdo y los Estados Unidos no debe esperar, y aquí estamos nosotros, para enseguida movilizar, y el Comando Sur tiene que actuar si Maduro socorre a Díaz-Canel. Hay una cosa interesante en esto que dice Mario, y es que está más que demostrado, no solamente que el régimen castrista tiene estos convenios con estos regímenes de la región, en caso de que haga falta, van para Cuba. El régimen castrista ha estado presente también, o sea que sería recíproco, ¿no? Claro. Ha estado presente también
en estos países. Por ejemplo, en Venezuela sabemos que la seguridad del Estado cubano y los represores cubanos han estado ahí, están ahí presentes. Nuestros amigos expresos venezolanos nos han contado que en las torturas, en los centros de tortura, quien le hablaba eran cubanos. La presa política boliviana Yanine Áñez, ella dice que ella sabe porque oyó, eran personas encapuchadas, pero ella oyó el acento y era acento cubano, que cuando a ella la fueron a detener habían cubanos entre los que fueron a detenerla. O sea, en este caso sabemos que todos esos convenios son mutuos, son de mutuo acuerdo. Y los pueden activar. Yo te ayudé a ti, ahora tú me ayudas a mí, ¿no? Y eso sí es un caso bien peligroso. Los pueden activar en caso de una situación. Pero, por supuesto, si ellos no están solos entre sí, tampoco nosotros estamos solos y tampoco nuestra gente está sola. Sí, pero además yo creo que incluso el tema de la colaboración entre... no solo militar, logística y de todo tipo, entre la dictadura de Nicaragua y la dictadura de Venezuela y la dictadura de Cuba, va más allá de una colaboración entre iguales. Sabemos que de cierto modo hay una sumisión en cuanto a jerarquía a la dictadura castrista, sí, porque es desde los departamentos de inteligencia de La Habana que se dirige gran parte de toda la metodología represiva y geopolítica, sí, de la tiranía de Ortega Murillo en Nicaragua y de la tiranía de Maduro en Venezuela. Pero además de eso están las paratiranías que están orbitando alrededor de las dictaduras en nuestro continente, que en estos momentos son el caso de Brasil, de México y de Colombia con Petro ahora mismo, que está súper caliente, sinceramente. Todo lo que está pasando en Colombia, el pueblo colombiano está tirado en las calles haciendo presión. Y Ecuador que lo están desestabilizando. Dejar de reconocer la labor de Petro, que ha sido nefasta. Sí. O sea, Ecuador también está en candela. Entonces, es todo un contexto internacional, pero de cierto modo, todas estas tiranías y todos estos gobiernos comunistas que quieren llevar sus países o mantener sus países en el totalitarismo, de cierto modo se someten al big box del comunismo en nuestro continente, que es la narcodictadura comunista de La Habana. Qué bueno que lo has dicho, Reiniel, porque si nos damos cuenta entonces de que lo que siempre se ha afirmado, que es que la cabeza de la serpiente está en La Habana, y yo lo creo, pues mi hermano, lo que nosotros estamos esperando para Cuba y que es muy pronto, no solamente va a traer bienestar para Cuba, sino que toda la desestabilización que tenemos ahora mismo en todo el continente americano se va a acabar, porque cuando vean la cabeza de la serpiente rodar, mi hermano, yo te digo que estos países, Venezuela, Nicaragua, van a ir tomando su camino todo. No, es que sinceramente es imposible. Todos acá hemos tenido la oportunidad de conversar con activistas por la libertad y por los derechos humanos en sus respectivos países, dígase Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que muchas veces la gente lo obvia, pero Bolivia también tiene una dictadura, con la diferencia que ellos todavía tienen oposición real política dentro de algunas instalaciones más locales de poder, pero igual tienen una dictadura. Su presidenta interina, Yanine Áñez, actualmente está presa por razones políticas, ¿no? Y apresada por el gobierno que ahora mismo está desgobernando Bolivia. Pero bueno, a punto que íbamos, todos acá hemos tenido la oportunidad de conversar con distintos actores políticos en sus distintas comunidades y hemos visto, ¿no?, cómo cada uno sufre de situaciones muy similares dentro de su propia realidad de oposición, ¿no? Y sin embargo, yo creo que casi todos hemos llegado a esa misma conclusión. Incluso los venezolanos para con nosotros, o los bolivianos, los nicaragüenses, y es que la cabeza de la serpiente radica en La Habana. Claro. Sí. Una vez que sea cortada, una vez que la tiranía castrista sea destituida y enjuiciada, el resto de las tiranías van a caer como efecto dominó, pues solamente con la cantidad de información sensible y culposa con respecto a los demás dirigentes, todos los que han estado involucrados con la tiranía castrista, ahí se va a saber y no van a tener cómo evitar que caiga sobre ellos el peso de la justicia. Además de la cuestión moral. Exacto. Al ver caer la cabeza de la serpiente, olvídate. Ese es el punto clave, ¿no? Y es que precisamente el pueblo de Cuba tiene que entender que tiene que llevar a la tiranía al punto de dimitir. Porque obviamente ellos así, porque sí, no van a dejar el poder, porque la corrupción encima de la que están parados es extremadamente profunda
antigua y grande, demasiado grande, ¿no? Entonces, por supuesto que por cualquier motivo ellos no van a querer irse. Ya no es una cuestión solamente de que me gusta el poder, sino de que todo lo que tengo encima de mí es tan grande que si yo dejo el poder, pues lo que me va a caer arriba va a ser tremendo, ¿no? Entonces, el pueblo de Cuba tiene que saber, y yo lo reitero, que ellos son la clave de todo este asunto. Es así de complejo y de sencillo. ¿No? Pero fíjate el pueblo de Cuba es el único que puede realmente hacer que esa tiranía caiga. Yo sé que es complicado y déjame decirte que a veces yo misma cuando digo estas cosas me asusto porque es difícil, es como estar llamando a la gente porque hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Nadie puede pensar que va a salir a las calles y que todo va a ser color de rosa. Voy a salir y mañana... No, hay un precio que pagar y es un precio difícil, ¿no? La libertad tiene un precio, yo siempre lo he dicho, y hay que pagarlo. Porque si no lo pagas, no lo obtienes. Pero es el único modo. Es el único modo. Entonces tienen que poner en la balanza qué es lo que pesa más. Si la situación que están viviendo ahora, que se va a prolongar y va a empeorar, si tener que escapar de esa isla como si fueran, no sé, o sea, ¿qué es lo que pesa más? ¿El precio que hay que pagar por la libertad o seguir viviendo en esa esclavitud y en esa penuria que están viviendo los cubanos actualmente, ¿no? Sí. Que cada día se empeora más. La cuestión es que hay muy poco que perder y mucho que ganar. Mucho, pero mucho que ganar. La libertad. Exactamente. Así mismo. Bueno, y entonces en medio de todo esto aparece la noticia de que la Iglesia Católica está sirviendo o tiene la intención de servir digamos, de moderador, por llamarlo de alguna manera, entre un diálogo entre el Departamento de Estado, el castrista, entre el PSC y quién, la oposición cubana, el pueblo, quién. Quiero empezar por ahí el análisis con respecto a esto, ¿no? Sí. ¿Quién sería el interlocutor válido para estar sentado al otro lado de la silla? Si me lo permiten, Mario, yo quisiera iniciar esta parte del debate leyendo algo que escribió Dagoberto Valdés, que para mí, juicio, es un especialista en todos estos temas. Es un especialista. Sí. Antes que lo lea, solamente decir, Renier, que qué bueno que has traído esto a la colación ahora aquí. Porque en lo que ha venido pasando en los últimos días, que todos los días pasa algo, he visto esto como una de las más grandes señales de que no he estado equivocado. O sea, la Iglesia Católica se ha dado cuenta que aquello se va al precipicio completo. Y por eso ha dicho lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, bueno, caballero, antes que aquí haya un derramamiento de sangre, nosotros como iglesia nos ofrecemos como mediadora para propiciar un diálogo. La dictadura no le interesa. Ya lo hemos visto. La respuesta de la dictadura ha sido lo que hemos dicho hasta ahora, antes que tú dijeras esto, Renier. ¿Cuál ha sido la respuesta? Recordar que la pena de muerte está anunciada. Reunirse Díaz-Canel con Maduro y Ortega en Venezuela. O sea, poner mano dura, porque ellos no quieren transar. No quieren perder el poder. Pero lo he visto, Renier, y te felicito, lo he visto como una de las más grandes señales de que ellos están viendo venir lo que viene. Sí, y discúlpame, antes que usted lea lo de Dagoberto Valdés, hay dos lecturas de esto. Una lectura es que la iglesia está sirviendo como moderador en un diálogo entre la dictadura castrista y el pueblo de Cuba, o entre la dictadura castrista y Washington. Bueno, yo creo que es bueno lo que tú dices, porque la iglesia solo se ha ofrecido como moderadora para un diálogo. Pero está bien claro que se sabe cuál es una parte de ese diálogo, la dictadura. Pero la otra parte, la iglesia no ha sido específica. Es la incógnita. Es la incógnita. O sea, que pienso que ahí cabe que la iglesia no le va a decir que no a ningún interlocutor. Si ahora mismo organizaciones de la oposición dicen, oye, yo me apunto si tú te ofreces como moderadora, la iglesia espero que no le vaya a decir a nadie que no. Lo que habría que ver es si la otra parte dice que está dispuesta. Pero lo bueno que yo veo de esto, Renier, antes que yo lea, es que no quedó por la iglesia. La iglesia ha dicho, caballero, ofrecemos en nuestro templo para que se resuelva el problema. En otro caso, nuestra influencia para servir de interlocutores. Exacto. Sí, yo quería leer esto porque me parece que es bien interesante y está escrito por alguien que tiene mucho conocimiento de
de este tema del diálogo. Y que además es un católico. Está muy bien escrito, además de que es un católico y que precisamente... Y no cualquier católico. Aunque esto no fue escrito ahora, fue escrito en el año 2020, Dagoberto lo retoma ahora precisamente por este tema, ¿no? Que sale a la luz de la iglesia ofrecerse como un garante o como un medio, ¿no? Para un diálogo. Y entonces, bueno, voy a leerlo y así tenemos un poquito más de... Es interesante, Eva, para presentarte y revisarte. Dagoberto, en esencia, él lo publica, ¿verdad? Por el Centro de Estudios Convivencia, Ajá, sí. ubicado ahí en Pinar del Río. Recordemos que Dago, como le decimos cariñosamente, fue... Yo lo iba a leer eso, toda esa información lo iba a leer. Sí, pero bueno, yo te voy a dejar que tú leas Dago fue el director de la revista Vitral, Ajá, de la diócesis de Pinar del Río, hasta que la dictadura no soportaba la revista Vitral y lamentablemente influyeron para que el obispo de Pinar del Río le quitara Vitral a Dagoberto. Y qué bueno, Renier, que digo esto, porque a veces vemos cómo la dictadura trata de hacer algo y le sale algo peor. Porque si pensaron que Dagoberto se iba a callar, Dagoberto lo que hizo fue fundar el Centro de Estudios Convivencia y la revista Convivencia. O sea, Vitral pasó a una nueva revista y pasó a un centro de estudio, a un think tank. un think tank. Exacto, Ajá. a un centro de pensamiento. Y qué bueno que tenemos un centro de pensamiento que ha generado pensamiento al punto de que en el 2020 Dagoberto, el Centro de Estudios de Convivencia, publicó este decálogo. O sea, hay 10 puntos, por eso es decálogo. Exacto. Igual que los 10 mandamientos, que es el Vamos a decálogo. leerlo entonces. Entonces, ¿cuáles son estos 10 puntos, Eva? Ahora los voy a leer. Si A me ver. lo permite, voy a Vamos a leer los escucharte. 10 puntos del decálogo. Punto número 1. Dice, bueno, dice Dagoberto, ante el debate que ha generado el tema del diálogo entre el régimen y el pueblo cubano, comparto una vez más mis opiniones acerca de un verdadero diálogo en Cuba. Verdadero. Este decálogo para un auténtico diálogo fue publicado en Convivencia, como bien dijo Mario, ya en noviembre del 2020. Ante los intentos de diálogo en Cuba, comparto un decálogo para un auténtico diálogo. Decálogo para un auténtico diálogo. Diálogo no es perder el tiempo o ganar tiempo para debilitar al contrario o esperar otras salidas. Todo proceso de diálogo tiene condiciones y sin ellas no lo es. Ya, Número para uno. irlo comentando, Eva, que no sea tan aburrido leer los 10. Número 1. Sí, pero solamente decir. Esto primero que dice Dago, antes de emitir el primer punto, es fundamental. Claro. O sea, para que haya un verdadero diálogo, ninguna de las partes puede estar pensando, una en ganar tiempo o la otra en que se pierde el tiempo. Que eso es lo que hacen muchas veces las tiranías, como por ejemplo lo hemos visto en el caso de Maduro. Ah, sí, un diálogo con la oposición, pero lo que está es tratando Exacto. de ganar tiempo. Exacto. Esa no es la intención O del sea, que diálogo. ese preámbulo ante los 10 puntos Exacto, es muy fundamental. importante. Bueno, número 1. Número 1. Esa no debería ser la intención del No diálogo, debería, teóricamente. claro, O sea, no debería. es lo que se debe velar porque se cumpla. que sea. Exacto. Número 1. La primera condición es la voluntad de dialogar de verdad. Es decir, escuchar y responder, discrepar y consensuar, rechazar y proponer, denunciar y anunciar caminos nuevos. Ese es el número 1. O sea, el número 1 es que el diálogo no debe ser de mentirita. No. Y que como en todo diálogo o negociación, tú sabes que Se van a exponer cosas en las que yo no tienes estoy que de acuerdo. negociar Exacto. y que hay cosas que vas a tener que aceptar que no te gustan, vas a tener que ceder en algunas cosas, Exacto. pero vas a ganar en otras. Esa es una. Y me gustó cuando él dice denunciar y Y anunciar. anunciar caminos nuevos. Muy bien. Número 2. Número 2. La segunda es el reconocimiento del otro como interlocutor válido y la inclusión de todas las partes concernidas. Esta es tan importante como la primera. No se puede ir a un diálogo en condición de subordinación o de superioridad. Ese es muy O bueno. sea, en igualdad de Ese condiciones. es muy importante. ¿Por qué razón? Y es lo que tú estabas hablando ahorita, Renier, de quién iba a ser el que iba a dialogar. Porque hasta este momento la dictadura nunca aceptó a nadie de la sociedad civil cubana No, ni es del que la pueblo dictadura nunca ha hablado de diálogo como con un el- interlocutor. Han pisoteado al pueblo de Cuba y han hablado con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero a nosotros nos han pasado por arriba. Eso es muy importante. Número 3. La tercera condición es el respeto en el trato con el otro. Con descalificaciones y maltratos no se puede dialogar. Es cuidar la actitud, los gestos, la forma de ubicarse. Ese también es muy importante porque sabemos que la dictadura se ha pasado la vida descalificando, llamándonos gusanos, que incluso acaban de hacer una lista de cubanos valiosísimos
A los que llaman terroristas. A los que llaman terroristas. Es más, acaban de amenazar justo después que la Iglesia Católica, de buena voluntad, ha dicho propiciamos el diálogo. Acaba de denunciar que van a incrementar la lista, Reniel. Bueno, vamos a ver qué pasa. Así que... Número 4. Mira qué disposición al diálogo tienen. Sí, número 4. La cuarta condición es el lenguaje. La mejor voluntad y los más nobles propósitos, incluso la mejor razón, pueden perderse a causa del lenguaje. Algunos identifican el lenguaje como el alfabeto del diálogo, como la clave para abrir el canal de comunicación. Sí, eso es importante también. Y yo pienso que dado que la Iglesia Católica dice yo me ofrezco como garante, pues eso ayuda. Porque yo pienso que por respeto al templo o a la iglesia, ninguna de las contrapartes sea capaz de utilizar un lenguaje Sí, bueno, ofensivo. y en este caso también, no solamente en ese sentido, sino ser lo suficientemente claros, concisos, precisos de qué es lo que se va a llevar al diálogo, ¿no? Cuáles son los puntos, Sí. los elementos que se quieren tratar, todo eso. Ajá. Me quedé en la número ¿cuál? Te quedas. Va para la Va para la Fue cinco. para la 6 o para la 5, la 5. Para las 5, La quinta. La quinta condición es cumplir las reglas del diálogo previamente acordadas por las partes. Ya, en o sea, esto- previamente al diálogo, las partes tienen que reunirse Sí. para acordar cuáles son los pasos que se van a seguir en el diálogo. Sí, y esto conociendo de la pata que cogea la dictadura es muy difícil. Porque sabemos que son expertos en engañar, Ya. expertos en reírse. Ahí volvemos al tema Maduro. Ya lo hemos visto con este mismo... Maduro acabó de engañar a los Estados Unidos. No, y Se- con el tema de las elecciones también, ¿no? Maduro se acaba de llevar a uno de los peces más gordos que tenía preso acá. sí, este es ese el de mismo. economía, sí, que le dejaba toda la contabilidad testaferro, el testaferro. Alex Sabá. Muy bien. Ajá. El testaferro de él. Se lo llevó para allá y engañó a los Estados Unidos. Exacto. Número 6. La sexta condición es acordar unos objetivos y una agenda general para cumplir esos objetivos y una agenda parcial para cada sesión. O sea, es cómo vamos a organizar la cuestión, ¿no? ¿Cuáles van a ser los pasos que vamos a dar? ¿Cuál es la agenda que se va a tratar? Toda esa dinámica. Número 7. La séptima condición es nombrar mediadores, garantes y asesores y definir el rol de cada uno de estos servidores del diálogo. Y me imagino yo que en el caso de los mediadores, garantes y asesores tienen que ser imparciales. O sea, no puede haber parcialidad para ninguno de los bandos que estén dialogando, ¿no? O que vayan a llegar a una y para negociación. esto hay que decirlo, hay organizaciones en el mundo que muy buenas que pueden mediar en caso de una situación X. No vamos a hablar ya de Cuba, sino de cualquier otro lugar del mundo, donde tienen experiencia en esto de ser observadores y garantes, ¿no? Número 8. La octava condición es evaluar los avances, estancamientos o retrocesos en cada paso o sesión. O sea, que no es que nos vamos a perder en el camino, sino que vamos a ir evaluando a ver si ya lo que hemos acordado se está cumpliendo, ¿no? Hasta el momento. Número 9. La novena condición es decir qué se hace ante los resultados de la evaluación. Está claro. Y el número 10. La décima condición es la debida discreción que necesita todo diálogo para avanzar sin ruidos entorpecedores. No es secretismo, es lo que hablábamos antes de comenzar el podcast. No es secretismo, es método y sentido común. Ningún diálogo en conflictos graves se hace en la plaza pública o en los medios de comunicación. Incluso las conversaciones en visitas oficiales de jefes de Estado u otras autoridades se hacen de forma privada, aunque después se publique un comunicado conjunto. Sí. Como podemos ver, son condiciones muy primarias, básicas, que a la vez pueden ser consideradas como una metodología del verdadero diálogo. El diálogo es primero actitud, después lenguaje y luego proceso. No todos los diálogos tienen que desembocar en una negociación, según sean los objetivos que se quieran alcanzar. Un diálogo puede quedarse en el mutuo conocimiento, en el intercambio de información y en preparar ambiente y contenidos de una subsiguiente negociación que se distingue porque debe arribar a la aprobación de acuerdos, tratados, pactos. Toda negociación conlleva un diálogo, pero no todo diálogo tiene que culminar en negociación. Para que ambos sean verdaderamente lo que son, es indispensable la revisión y evaluación periódica de los mismos, identificando avances, estancamientos, desviaciones
o retrocesos. Sí, esto que escribió Dagoberto en el Centro de Estudios Convivencia en el 2020 Muy claro y muy bueno. es algo teórico que le puede servir a cualquiera en el mundo que quiera tener un diálogo. Ya analizando cada punto nos damos cuenta que la dictadura no es una... Bueno, es que ella falla, ¿no? Ahora, lo más interesante no es que no clasifique, fíjense, porque en todos los puntos falla, sino que no les interesa. No les Entonces, interesa. ¿en qué Ese yo es el creo? punto fundamental. ¿De qué yo creo que ha servido esto que ha anunciado la Iglesia Católica? Yo creo que ha servido como un paso de buena voluntad que el día después de mañana no se podrá decir que la Iglesia no se ofreció como garante. Pero no será, y discúlpame Sí. que lo interrumpa ahí, Mario, pero no será de cierto modo un lavado de cara. Un lavado de cara no a la sola de la dictadura, de que a lo mejor existiera una posible disponibilidad por parte de ellos para hacer diálogo, sino, o sea, ¿a qué me refiero? La Iglesia Católica sabemos que ha quedado muy mal parada con respecto a apoyar la causa de la libertad de Cuba, si bien existen sacerdotes, si bien existen iglesias en específico que han ayudado a la oposición, a modo general, aunque yo sé lo que usted me va a decir, que la iglesia ha jugado un papel importante, a pesar de eso, de cierto modo, en la cotidianidad de los cubanos y en las protestas que se ven a diario, muchas veces la iglesia no cumple todo el papel de protección, ¿no? que debería dar a su comunidad. Sí. No será como que la iglesia quiere traer, no, mira, yo estoy aquí, yo quise hacer algo y no se me dejó, de cierto modo. Sí, yo creo, ya te digo, mira, de estos obispos que han anunciado el diálogo, por ejemplo, tengo buena opinión de Emilio Aranguren, que es el obispo de Holguín. No creo que sea alguien que se vaya a prestar para una traición al pueblo de Cuba. Pero también el obispo de Santiago de Cuba, el obispo Dionisio. No voy a olvidar algo en lo que yo estuve muy cerca y que tuvo que ver con José Daniel Ferrer. Cuando José Daniel Ferrer estuvo ustedes se acuerdan, antes que lo metieran preso, fue antes del 11J, que él estuvo acantonado en su casa, que él tenía su proyecto que daba ayuda humanitaria, daba alimentos a la gente allí, y la dictadura cercó la zona, y que por varios días estuvo José Daniel Ferrer en huelga de hambre. Bueno, pues el Dionisio, el obispo, rompió el cerco y llegó a hablar con José Daniel Ferrer. Y soy testigo que pastores protestantes de Santiago de Cuba fueron por la tarde. No, pero sí, fíjese, yo no cuestiono que no hayan existido muchísimos religiosos que incluso apoyados en su fe hayan sido parte de la oposición, de la resistencia al castrismo y hayan cumplido su papel. Yo me refiero a la iglesia como la institución, ¿no? A nivel incluso del Papa que le dio la espalda a los cubanos cuando allá se intentó hacer una manifestación en pos de la libertad y de protesta por los presos políticos, la situación en Cuba en general. Ahora, para un poco salirnos o sea, para también ver el otro punto que para mí incluso es más importante. A pesar de todas estas condiciones que deben existir, que bien ha desglosado ahí Dagoberto Valdés, para que esa supuesta situación de diálogo fuera eficiente, a mí me sigue interesando más, primero, quién es el interlocutor antes de analizar qué es lo que va a suceder en ese proceso de diálogo. Porque yo creo que es determinante. Por supuesto. Que, por poner un ejemplo, las dos posibilidades, no es lo mismo que el interlocutor sea la sociedad civil cubana, dígase movimientos opositores, partidos políticos, etcétera, o el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Son dos interlocutores totalmente diferentes, con dos desenlaces totalmente diferentes. Porque ha sido el gobierno de los Estados Unidos hasta, no sé, hasta hace 2 horas atrás, antes que se empezara a grabar este podcast, el interlocutor
con la dictadura castrista por los últimos 65 No, años. y se acabaron de reunir el otro día. Y O no sea, ha diálogo entre la dictadura y el Departamento de Estado no es nuevo. no ha sucedido un cambio en Cuba. O sea, entonces ellos están dialogando. Es más, ese es el punto. En nuestro podcast entonces anterior, no existiría Sí. ningún diálogo, porque ya Exacto. el Departamento de Estado lleva 65 Sí. años conversando con la dictadura castrista y aguantando la baba a esa Exacto. gente cuando son Exacto. un peligro para la seguridad nacional de este país. Y en nuestro podcast anterior, antes que la Iglesia Católica hiciera este anuncio, habíamos hablado precisamente de la última ronda de conversaciones que se tuvieron aquí en Washington, D.C., donde la dictadura que está amenazando con pena de muerte al pueblo cubano, le dijo al Departamento de Estado que están dispuestos a recibir a todos los cubanos que estén acá ilegalmente desde el 2017. Fíjense, pueblo de Cuba, como los quiere esa dictadura. Pena de muerte y deportación. Es Ahora, lo que quiere. fíjate, porque Por eso digo que en cuanto al Departamento de Estado, Renier no sería nuevo. Pero lo que veo aquí es que lo veo, o quiero verlo, como un acto de buena voluntad de la Iglesia Católica, viendo lo mismo que estamos viendo nosotros, pero que a la dictadura, en primer lugar, ni cumple los requisitos para un diálogo como el que Dagoberto Valdés describe aquí de manera brillante, no cumple ningún requisito. sí. Porque además no es ilegítimo. Pero bueno, además de eso, de no cumplir los requisitos, no le interesa. ¿Cuál ha sido la respuesta de la dictadura ante la oferta de la Iglesia Católica de un diálogo sincero? La respuesta ha sido Díaz-Canel en Venezuela poniéndose de acuerdo con Maduro y Daniel Ortega de que si me tiran a mí, ustedes me tienen que ayudar. Y en segundo lugar, diciéndole al pueblo cubano en el noticiero nacional, acuérdense que hace un año Remigio, voy a ver dónde se va a meter Remigio, porque los fiscales y eso están huyendo. Pero el que tú no vas a ver huyendo es Remigio, porque él sabe que no tiene dónde meterse. Le han recordado al pueblo de Cuba por el noticiero que Remigio hace un año dijo que había pena de muerte. O sea, no están interesados. Y lo que voy a decir ahora, Renier, es todavía más fuerte. No es que ni siquiera están interesados en un diálogo real y genuino. Es que ni siquiera están interesados en el tan cacareado cambio fraude. ¿Por qué digo esto? Ellos saben en este momento que están tan débiles políticamente que hasta un cambio fraude gestado por ellos se les puede ir. Y aquí me gustaría, ya que tú leíste a Dagoberto, Renier, si me permite. Si me permites también aportar una idea para que me no se me gustaría vaya. leer algo. Antes de que leas eso, Sí. porque es interesante que Renier está hablando acerca de a quién se está refiriendo la Iglesia Católica en cuanto a Al las interlocutor, partes. sí. Pero es que no se está refiriendo a un interlocutor. Y me llama la atención que está hablando de los diferentes actores políticos. O sea, que no se está refiriendo en este caso al régimen y a alguien más, un solo elemento, sino a varios elementos. Sí. Y esa es la incógnita, ¿no? Lo que yo Entonces, lo que yo estoy pensando es que tal vez ya parte de esos interlocutores están hablando con la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica se ofrezca. Quien en este caso me parece que no está asumiendo la idea del diálogo y de la negociación es el régimen castrista. Pero con quién está ahora mismo hablando la Iglesia Católica, pudiera ser con el gobierno americano, pudiera ser con el Departamento de Estado, pudiera ser. Pero no sé. repito, viendo lo que dice Renier, con el gobierno americano ya no hay que hablar porque el gobierno americano está sentado hace rato con ellos en rondas de conversaciones. Ya. Por lo tanto, para encontrarle un poquito de lógica al ofrecimiento de la Iglesia Católica tiene que estar pensando En la sociedad civil. en la sociedad civil y en sus organizaciones. Yo no sé si han hablado con alguien. No sé si han hablado con alguien, si la iglesia lanzó esto por quién lanzarlo. escoge quién es el interlocutor válido? ¿Quién escoge quién es el No sé, la verdad que es un tema- más, Yo creo que en Es un este caso el tema más complejo. votado para Sí. ser el interlocutor de la sociedad civil cubana Sí. que tan fragmentada está? Yo pienso que en este caso la Iglesia Católica, que es la que se ha ofrecido, es la que dirá, ¿tú me sirves? Porque Pero incluso lo en que- este caso hay que la, pensar que la en la Iglesia sociedad Católica civil. designe, por poner un ejemplo, es usted, Mario, que en verdad no lo hace Bueno, usted. díganme qué día voy para La Habana. Pero atiéndeme, no le hace que la iglesia lo designe usted, por poner Pero nadie me ha un contactado. ejemplo hipotético, no lo hace usted un interlocutor legítimo de No, la sociedad ni civil válido cubana. tampoco en el sentido de que Sí. todo el mundo no Sí, te valida. pero Reinier, acuérdate Entonces de algo. no sería real lo que estarían haciendo. Escucha esto, la Iglesia Católica, acordémonos que es una de las instituciones cubanas de mayor Sí, arraigo. pero esa es la Iglesia Católica, pero él se está refiriendo a los interlocutores válidos. Sí, pero o que sea, la Iglesia ¿qué es lo que le Católica- da validez al interlocutor? La Iglesia Católica. ¿O quién se lo da, sí, no? La Iglesia Católica para mí
tiene un valor moral. Mario, pero él no se está refiriendo a la Iglesia Católica como No. intermediaria, No. sino a los interlocutores que van a participar Reynel, en el diálogo con el régimen. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahora mismo, Reynel. O sea, la Iglesia Católica para mí, por su trayectoria, por su historia, por su arraigo, puesto que alrededor del 70% del pueblo cubano se define como católico, 70%, fíjate, pues para mí eso le da un peso moral como para decir, mira, los interlocutores que se han apuntado, yo lancé una convocatoria y los que se han apuntado son Pero usted aquí está planteando otro escenario. Sí. Porque o sea, la hipótesis que nosotros estamos, bajo la hipótesis que nosotros estamos analizando, Sí. era que la iglesia iba a designar o iba a escoger Depende. un interlocutor válido. Depende. Un interlocutor válido. Ahora usted está hablando de que se lance una convocatoria Es lo que yo he visto. donde se anotan, Sí. donde se proponen varios interlocutores y entonces se escoge un congreso, por decir de Sí. alguna Por manera, ejemplo, de interlocutores. por ejemplo, que yo- sería lo más aceptado porque la sociedad civil cubana está demasiado fragmentada en muchas comunidades diversas Exacto. que interactúan entre sí, pero que al mismo tiempo son incapaces de representarse como un solo ente. Por ejemplo, Reniel, la primera reacción, porque estamos erizados, me erizo, estamos erizados porque han sido, vamos para 66 años, ¿verdad? De mentiras y de chocar contra la pared. De impunidad. De Vamos para impunidad. 66 años de Sí. impunidad Entonces, y de asesinatos y de abusos. Sí, entonces estamos erizados ya y enseguida reaccionamos, ¿no? Pero yo pienso que ante este anuncio sorpresivo que ha hecho la Iglesia Católica, lo primero que hay que hacer es clarificar esto que estamos tratando de clarificar nosotros aquí. Exacto, claro. Yo le diría a los líderes de organizaciones de la sociedad civil cubana que traten de ponerse en contacto con Monseñor Aranguren o con Monseñor Dionisio. Y eso no sería estar para clarificar. echándole leña No. a una bola que ha soltado la dictadura, a ver qué tan disponible está la resistencia o la oposición cubana a un diálogo con la dictadura. Es que te voy a decir algo, Reniel. En primera, no he visto ningún tipo de señal de que a la dictadura le interese, porque se le va la vida. Como lo que te decía ahorita, de que ni siquiera el supuesto cambio fraude tan cacareado, hasta a ese cambio fraude le teme la dictadura, porque sabe que una grieta, un huequito, se le va la vida. Pero fíjate, porque más adelante Arangure dice en esa entrevista que publicó, ¿qué periódico fue que lo publicó? Ahora te digo, NBC News. Ajá. En NBC News, Arangure dice, como iglesia nos corresponde apoyar la creación de espacios de diálogo donde puedan participar los diferentes sectores de la sociedad. ¿A qué sectores de la sociedad se refiere? No sé. Para encontrar caminos que nos ayuden a seguir adelante con una disposición tranquila y esperanzada. Pero esta parte me preocupa. La declaración fue publicada días después de que en marzo estallaran raras protestas en varias ciudades cubanas por la terrible situación económica de la isla, incluida la escasez de alimentos, medicina, energía, gasolina. Algunos pidieron un cambio político. Pero la cosa está en que si el diálogo se está pidiendo para mejorar, para que el régimen llegue a un acuerdo con las partes, pero solo para mejorar lo que necesita ser mejorado. Mira, y seguir ahí tranquilito. Yo le voy a añadir. O este diálogo iría para pedirle al régimen. Mira, Tienes que, hay que ver cómo llegamos a negociar, pero Sí. tienes que irte de ahí. Para pedirle, eso ahí no hay pedido que valga. Entonces, eso, para exigirle. hay varias cosas aquí que yo pienso que al menos yo digo. perdón, Mario, un momentico. Permíteme Dale. un momentico. Yo pienso que en los niveles de información que se nos están dando hay varios puntos que se deben aclarar. En primer lugar, ¿cuáles serían los interlocutores válidos? O sea, ¿qué es lo que hace válido al interlocutor? ¿Cuáles son las características del interlocutor o de los sectores sociales? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que se está queriendo negociar con el régimen? ¿La salida definitiva del régimen o cualquier otra cosa? Yo creo que esos puntos tienen Sí. que Yo creo- precisarlos un poquito. Yo creo que, y para darle el beneficio de la duda, ¿verdad? A estos obispos católicos, Emilio Aranguren, que es respetable. No, yo no dudo que tengan y las mejores Dionisio, intenciones del mundo. Yo creo que ellos deberían explicar un poco más y decir realmente si esto se trata de una convocatoria en la cual está convocado el sistema y estamos convocados nosotros realmente también. Pero si la Iglesia Católica misma ve que nadie se le apunta, quiere empezar a proponer interlocutores, yo empezaría por José Daniel Ferrer.
O sea, que Dionisio, que conoce personalmente a José Daniel Ferrer, que lo visitó aquel día en el cerco, diga, mira, ya quiero comenzar a mencionar o sugerir interlocutores. Lo primero que tienen que hacer es liberar a José Daniel Ferrer porque lo quiero sentado aquí en esta mesa. No, pero lo otro Yo es empezaría por ahí. que en esos interlocutores tiene que haber representación de dentro de la isla, pero también del exilio. O sea, porque los cubanos de fuera también tenemos que estar representados ¿Qué es? supuestamente en este tipo de diálogo. Pero yo insisto en que qué tipo de diálogo es, porque en mi caso particular, que conste ahí bien clarito, yo no me sumo a ningún diálogo que no sea un diálogo que le pida a la dictadura que deje el poder. O sea, el diálogo con la dictadura es sencillamente para negociar. Sí, sí. Ya me Si fui. se va a negociar algo, lo que se va a negociar aquí es cómo te vas a ir, qué día te vas a ir y por qué aeropuerto te vas a ir. Bueno, y tú quieres condiciones, Más nada yo te voy a poner las condiciones, vamos a ver Porque pero la cosa es que te tienes que no ir. se va a Espérese, negociar aquí. pero usted acaba de decir algo con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué día te vas a ir? ¿A qué hora te vas a ir? ¿Y por qué aeropuerto te vas a ir? No, ahí yo no estoy de acuerdo que la condición sea que ellos puedan huir. ¿Ustedes creen que Reinier, había justicia? Reinier, ¿Ustedes creen que había después justicia? nos encargaremos de Un momento. casarlos. ¿Ustedes creen que había justicia para el pueblo cubano? No. Déjeme terminar de preguntarle, por favor. Después los casamos. ¿Usted cree que habría justicia para el pueblo cubano si dejamos escapar a los tiranos? Reinier, pero es lo que hablamos de una negociación. Lo primero que tenemos que hacer es salir de esa dictadura. El caso es que nos dejen, yo pienso, que nos dejen Pero entonces- Cuba. a ver, Reinier, yo pienso yo estoy hablando desde mi punto de vista, Sí. lo reitero. Pueden estar o no de acuerdo. Yo pienso Después haremos la comisión que de justicia. llegar a una negociación es precisamente para evitar los peores escenarios. O sea, los escenarios de sangre, de que haya un vacío de poder en Cuba, todos esos peores escenarios que uno se puede imaginar. Para eso se montaría un diálogo, pero yo siempre me he imaginado, desde mi punto de vista, que quien pide desesperadamente en un momento determinado ese diálogo es la dictadura, no nosotros. Porque es ridículo. Y yo he visto varias veces. Pero lo ridículo es que lo van a pedir ellos teniendo el control de la isla. No, exactamente. O sea, cuando ellos pidan, por eso es que te estoy diciendo que lo lógico es que ellos sean los que lo pidan cuando ya estén, que ya saben que Sí, ya no hasta tienen. el momento. Pero es que en ese momento no tiene sentido dárselo. O sea, pues si ya están contra la pared, ¿para qué se lo vamos a dar? Tiene sentido, Reinier, porque ellos no van a dejar el poder así como así. Yo te mencionaba ¿Entiendes? ahorita. Ellos no van a dejar el poder así como así. Reinier, yo te mencionaba el caso de Rumanía, donde Ceausescu se le ocurrió convocar al pueblo, como están convocando al pueblo ahora, el 1 de mayo. Pero te pongo ahora el caso de Y usted se ríe, ¿por qué? Porque se lo deja ahí, deja ahí puyado el 1 de mayo para los cubanos. Cuidado. El 12 de mayo. Ahora, Entonces, escenario de Rumanía. Ceausescu se pensaba que iba a estar en Rumanía por los siglos de los siglos. Y se creía tan fuerte que quiso especular con el pueblo, como había especulado todos los años en todas las marchas. Y entonces especuló convocando al pueblo. Y el pueblo, cuando convocado, empezó a gritar consignas contra Ceausescu y se acabó Ceausescu. Porque los militares, que hasta ese minuto se suponía que apoyaban a Ceausescu, apoyaron al pueblo. Pero te voy ahora a otro escenario. Me desplazo de Rumanía a Polonia. Y Polonia fue el primer lugar por donde comenzó a caer Europa del Este, como si fuera el dominó, como tú mencionaste ahorita. Ese fue otro escenario. ¿Quién estaba en Polonia? Jaruzelski. Y Jaruzelski dijo que yo tengo que deshacerme de esta situación porque ya sé que tengo perdidas las cosas. ¿Y qué hizo Jaruzelski? Pues estuvo de acuerdo con Lech Walesa, que era el líder del sindicato Solidaridad, o sea, de la oposición polaca. Y entonces hicieron la llamada mesa redonda, que fue eso, un proceso de diálogo, donde, ¿cómo terminó Jaruzelski? Yéndose, y cómo terminó Lech Walesa siendo el primer presidente de Polonia libre. Son dos escenarios diferentes. Por eso lo que yo quería leer ahorita es de Reinaldo Escobar, el esposo de Iván y Sánchez, director del diario 14 y medio. Siempre he admirado mucho a Reinaldo por su objetividad. Y Reinaldo, obviamente, igual que todos nosotros, que usted pone en las redes sociales ahora y lo primero que escucha es cambio fraude. Escribió el día 4 de abril en 14 y medio lo siguiente: la mala noticia es que ellos tienen un plan que ni siquiera incluye el cambio fraude. ¿Qué es lo que dice aquí Reinaldo Escobar? Que hasta
del cambio fraude, ellos desconfían. Hasta de un posible cambio fraude desconfían porque saben que se les va la vida. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice Reinaldo? Quien, por cierto, le envía un saludo. Y que ahorita cuando yo dije la grieta, lo dije con toda intención porque mi amigo Reinaldo escribió una novela fenomenal que les recomiendo a todos, que se llama La Grieta, donde cuenta capítulos de esa historia pasada en esos 65 años, en la cual él fue, vamos a decir, testigo ocular de muchas cosas que pasaron. Pero bueno, voy con Reinaldo. Dice Reinaldo: frente al desmedido optimismo de quienes creen que la dictadura está a punto de caer. Aquí me sentí como a Reinaldo delante de mí, Reinel. Lo veo ahí. Y pienso, tirándote el vaso de agua. Reinaldo, pienso que incluso te inspiraste después de escuchar nuestro podcast. Reinaldo es mi amigo. Y déjame decirte que Reinaldo siempre me ha ayudado a mí para ser equilibrado. Porque cuando yo me vuelvo demasiado, vamos a decir, optimista, no el pesimismo, porque Reinaldo no es pesimista, sino la objetividad de Reinaldo me ayuda a equilibrarme. Y estas palabras de Reinaldo, lejos de quitarme el optimismo, me ayudan a equilibrarme. Pero entiendo más con esto que Reinaldo escribió el día 4 de abril lo que está pasando ahora. La dictadura está en una situación que no quiere ni cambio fraude, ni quiere diálogo, porque sabe que lo mismo en una que en la otra se les va la vida. Por eso insisto en que esto depende del pueblo cubano en las calles. Miren lo que dice Reinaldo. Eso. Dice Reinaldo: frente al desmedido optimismo de Mario Leonard, de quienes creen que la dictadura está a punto de caer, resulta necesario advertir, y es muy buena la advertencia. ¿Y dice así de Mario Leonard? No, eso lo digo yo. Resulta necesario advertir que ellos tienen un plan. Y obviamente todos queremos saber, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es ese plan? ¿Y cuál es el plan? Dice Reinaldo: no se trata de salvaguardar las conquistas de la revolución, ni de que sigan izadas sobre la isla las banderas del marxismo-leninismo. No, solo les interesa mantenerse en sus cargos para seguir disfrutando de los obscenos atributos del poder, así de sencillo, por brutal y simple que parezca. Cuando Fulgencio Batista se montó en un avión en la madrugada del 1 de enero de 1959, Ernesto Guevara había tomado la ciudad de Santa Clara y Estados Unidos mantenía un embargo al suministro de armas al ejército. Y uno se pregunta, y es brillante Reinaldo en esta pregunta: ¿acaso hay ahora un ejército guerrillero opositor tomando alguna provincia del país? ¿Es que Rusia se ha negado a enviar armamentos al régimen? Son brillantes la pregunta de Reinaldo. La dictadura cubana no necesita, dice Reinaldo, para mantenerse en el poder, escenificar un cambio fraude, porque sabe que eso evolucionaría hasta el fin de su dominio. Tienen la experiencia de lo que ocurrió en España con Suárez, en Sudáfrica cuando liberaron a Mandela, y en Polonia cuando Jaruzelski aceptó dialogar con Walesa. En todos esos escenarios se fueron del aire. Ellos lo están apostando todo a la única opción que les conviene, y se fijan en los ejemplos de Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, con quien acaba de reunirse en este momento Díaz-Canel, ¿verdad? Que son en alguna medida los laboratorios donde ellos ensayaron su futuro, dice Reinaldo Escobar. No, muy bien. Con lo que dice Reinaldo Escobar aquí, yo no me vuelvo pesimista. Mi optimismo crece. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que aquí lo único que queda, caballero, es que ese pueblo que acaba de ser nuevamente amenazado de muerte, de fusilamiento, y que acaba de ser pedido en las conversaciones que sí están teniendo con el Departamento de Estado para que deporten a todo el que puedan deportar, solo tiene una opción. Y no esperen al 12 de mayo. Puede ser el 1 de mayo. Láncense a las calles y griten libertad. ¿Han sido convocados al 1 de mayo? Ve al 1 de mayo. Pero grita como le gritaron al dictador rumano. Abajo Díaz-Canel. Aunque también puede haber otra opción. No vayan. No salgan a las calles el 1 de mayo. Lo dijimos al principio. Si no quieres, salgan a las calles. O sea, si vas sencillamente a salir, quédate en tu casa y no vayas a ninguna parte. Si vas a salir, sal. Exacto. Sin decirle nada a nadie, diciéndote a ti mismo, Porque aunque yo sea la única voz te voy que a grite, decir, el rey está desnudo, yo voy a hacer esa voz. Y que después el pueblo entero
te voy a decir, Diga. sería impactante un 1 de mayo con las calles vacías. También. Francamente sería impactante. A mí cualquiera de los dos escenarios me sirve. O sea, las calles vacías o el pueblo gritándole de Díaz-Canel, se acabó. Abajo la dictadura. Me sirve cualquiera de los dos escenarios. No, la verdad es que ya para concluir el podcast de hoy, señores, Porque abril que viene mal. la verdad es que tanto un escenario como el otro, siempre y cuando vayan en el mismo sentido, serían beneficiosos para la libertad de Cuba. Yo abogo más por un 1 de mayo con las calles vacías, porque el otro, la dictadura lo puede usar aún más en su favor. Porque quizás incluso las calles vacías también lo puede usar en su favor, en el sentido de que ellos igual le temen ahora mismo a la aglomeración de gente, producto de que al final se le puede revertir, pero yo creo que es más sencillo, más sano para los cubanos ahora mismo que el 1 de mayo no salgan a las calles, que se queden en sus casas. Sí. El silencio puede ser aterrador a veces. Que le demuestren el desprecio de la dictadura no asistiendo a su convocatoria política. Sí. Y como decía Iowa, el silencio es la mejor respuesta que tú puedes dar a... El silencio de los corderos. El silencio de los corderos. El silencio. Bueno, silencio... el silencio anticordero, porque ahí no serías un cordero en el sentido de si no participas, es una forma de oponértele al régimen. Yo estoy de acuerdo con ustedes y solo por eso yo decía, la única justificación que tengo, si voy a salir de mi casa ese día, es porque me he propuesto, aunque yo sea el único que le va a gritar a Díaz-Canel, voy a ser yo. Si Señores, no, me quedo en la casa. Es así, yo creo que la libertad de Cuba está a las puertas. Los cubanos dentro de Cuba tienen que ser los protagonistas de derrocamiento de la tiranía, pero también es deber de todos los cubanos que estamos fuera de Cuba ser voz de los que no tienen voz, hacerle support a todos los que estén luchando y entender la responsabilidad, como siempre decimos, la responsabilidad que tenemos los que ya somos libres de abogar porque los que quedan atrás, los que quedan aún en prisión, también hagan uso de esa libertad, puedan disfrutar de todos esos derechos imprescriptibles de los seres humanos, ¿no? Creo que podemos dejar un poco aquí. Pastor, si nos puede regalar una oración. ¿Cómo no? Dios Todopoderoso, te damos las gracias por el mes de abril que ya se va. Gracias por el mes de mayo que se acerca. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que envíes a ese pueblo de Cuba ángeles que les apoyen en todas las circunstancias habidas y por haber. Que los dictadores tengan que salir huyendo como salió huyendo Díaz-Canel en Nueva York en septiembre del año pasado, cuando se atrevió a poner un pie en la iglesia de la Transfiguración fundada por el Padre Varela. Te rogamos, Padre Santo, que este mes de mayo, de una vez para siempre, la dictadura caiga. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.